y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Soy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Eres bienvenido aquí. La casa es tuya, ven a entrar. Me vacío de mí, me vacío de mí. Sopla tu viento aquí, toma tu trono, ven a entrar, te queremos oír.
cada hogar, Señor. Sos bienvenidos, Señor. Reina, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Este es tu hogar, Señor. Esta es tu casa, Padre. Te invitamos, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor. Hola chicos, semillosos, no semillosos, cualquiera que nos esté viendo. Bueno, pues unos breves anuncios. Recuerda que seguimos a través de Facebook Live, seguimos haciendo nuestros estudios de cada miércoles. Estamos con un viaje a través de la Biblia, un libro muy interesante. Así es que conéctate con nosotros a través de la página por Facebook Semilla Carolina. También no te olvides que estamos todavía, la iglesia pues sigue corriendo las cosas administrativas, y si somos parte de casa, y tú también puedes seguir haciendo tus diezmos, tus ofrendas a través de la página Farmington Heights. Lo puedes hacer online, no hay ningún obstáculo, y recuerda, pues todavía seguimos sosteniendo nuestro hogar espiritual. Y también un anuncio muy importante: hoy 3 de mayo, este domingo a las 6 de la tarde, nos vamos a conectar todos por la aplicación Zoom. Esta aplicación nos permite pues estar viéndonos todos juntos en un video y participar. Vamos a estar celebrando la Santa Cena, orando, pues vernos otra vez, aunque sea a la distancia, pero no aislados. Así es que a través de Zoom es un sistema bastante amigable, bastante sencillo. Baja la aplicación, y a todos los que son parte del grupo de Messenger vamos a poner. La aplicación te pide 2 claves para entrar a lo que se llaman las juntas o los meetings. Y si tú no estás aquí en Wilson y de todas maneras te interesa unirte con nosotros a celebrar esta Santa Cena, por favor mándanos un inbox a la página Facebook Semilla Carolina, y con gusto te mandaremos los datos para que te conectes a nuestra Santa Cena hoy a las 6 de la tarde. Así es que bueno, pues estos son todos los anuncios y nos vemos en la noche. Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente estamos el día de hoy revisando en un viaje maravilloso por el libro de los Hechos, y apenas estamos en el capítulo 1. Esto se está poniendo emocionante. Si tú es la primera vez que estás aquí con nosotros, bueno, pues somos la iglesia Semilla de Mostaza aquí en Carolina del Norte. Estamos ubicados en la ciudad de Wilson, en el número 910 de la calle de Raleigh, por si algún día quieres visitarnos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar a partir del versículo 14 y nos vamos a ir al final, vamos a tratar de llegar al final de este primer capítulo tan interesante. El libro de los Hechos, libro escrito por el evangelista Lucas, que era médico. Lucas, por encomienda de Teófilo, una persona que era un principal de ahí, de la época, le encomienda que escriba una especie de tratado, de reseña, de biografía, primeramente de Jesucristo, y luego lo que pasaba con la iglesia que él había instituido y que había dejado, que era esa primera iglesia primitiva que le llamamos, y que estaba poniendo de cabeza a esta tierra. Así que pues hoy continuamos, y continuando con el capítulo 1 y llegando al versículo 15, pues vamos a leer, pero ¿les parece bien si primero oramos? Y bueno, pues Señor, queremos agradecerte en esta mañana por tu palabra. Queremos agradecerte que tú eres maravilloso, Señor, que el día de hoy podemos encontrar palabras de vida eterna aquí, que nos transforman las vidas, que nos dan ejemplo de cómo debemos ser el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es eterna, es para siempre, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesucristo, y todos decimos amén. Y bueno, pues les voy a leer y vamos a leer todos juntos. Si tienes por ahí tu Biblia, vamos a estar leyendo la Biblia, la Reina Valera versión, la Reina Valera 60, a partir del versículo 15. Dice ahí, Hechos 1:15.
En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella y tome su oficio. Y aquí voy a parar. Aquí estamos viendo pues esa labor de la primera iglesia. Obviamente que el Señor les había dejado una encomienda: vayan por el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Y aquí todavía no llegaba esta embestidura del Espíritu Santo, pero ellos estaban ahí unánimes en oración, como una iglesia naciente, esperando el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí de repente, pues este líder natural, Pedro, se levanta en medio de los hermanos. Ellos estaban unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes? Pues tenían una sola forma de pensar. Si recordamos en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, Jesucristo les habla y les dice: pastorea mis ovejas. Le dice a él, a Pedro. Y aquí yo creo que Pedro se acordó de esto que su Señor le había dicho: pues alguien se tiene que levantar y hacerse cargo de esto, no por imposición, sino como una cuestión natural. Pedro era líder por naturaleza, y él empieza a hablarles, y él de repente, aquí podemos ver en la palabra de Dios, que es la primera vez que Pedro cita la Escritura. Pedro conocía la Escritura, pero le faltaba como que esa necesidad o ese momento para poder hablar de ella. Y aquí habla y cita dos salmos, donde dice aquí: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Él está ahí refiriéndose al salmo que se deriva, que es el Salmo 69, y en el 25 al 28, donde dice ahí, fíjense, el Salmo 25 al 28 dice: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Y aquí lo combina con otro salmo, que es el Salmo 41. Si ustedes van en sus Biblias al Salmo 41, en el versículo 9, y ahí es donde vamos a ver cómo se refiere también a este que fue el traidor pues no nada más del Señor, sino de todos ellos. Salmo 41, en el versículo 9, dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, hazme levantar y les daré el pago. O sea, en pocas palabras, aquí está Pedro acordándose de la Escritura. Pedro entendía y había recibido la Escritura. Y aquí le estaba poniendo por práctica. Ellos estaban con una necesidad en ese momento. Aquí sucedía que no tenían a un apóstol. Aquí les faltaba uno. Judas aquí ya narró cómo se había prácticamente suicidado después de darse cuenta de que había traicionado a Jesús, y esas monedas de plata que había recibido, pues de pronto y de momento como que va y se las devuelve a aquellos que le habían pagado para que entregara a su Señor. Y bueno, pues dice aquí que Judas Iscariote pues había
había ido a este lugar que se llamaba Acéldama y adquirió un campo del salario de su iniquidad. Aquí parece que hubiera una contradicción de la que nos habla Mateo. Y si vamos a Mateo 27, en el versículo 6 al 8, Mateo 27, versículos 6 al 8, vamos a ver que no hay una contradicción, sino hay un complemento. ¿Dónde está Mateo? Bueno, pues Mateo está es el primer evangelio que encontramos en la palabra de Dios. Mateo 27, versículo 3 al 8. ¿Lo tienen por ahí? Espero que todo el mundo tenga sus Biblias del 3 al 8. Dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, esto no es legal, echarlas en el tesoro de las ofrendas, no es lícito, o sea, porque ya están manchadas con sangre, la sangre de Jesucristo. Porque es precio de sangre, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. O sea que aquí no quiere decir que la Biblia se está contradiciendo de que Judas, pues aquí dice que él fue y compró el terreno. Pues a lo mejor él no compró el terreno, pero los principales dijeron, pues ¿qué hacemos con estas monedas? Vamos y comprémosle el terreno como él quería. Y ahí fue donde Judas fue que decidió pues cometer suicidio, colgándose de un árbol, y pareciera como película de estas en donde el malo recibe su castigo, ¿no? Y no sabemos, eso nada más son suposiciones. Se trató de colgar, la cuerda tal vez se rompió, la rama, y dice el resto. Está narrando aquí Pedro que fue y se estrelló de cabeza ante las rocas y ahí se les salió todo el seso, etcétera, etcétera. Es muy descriptivo lo que dice aquí. Todas sus entrañas se derramaron, ¿no? Y obviamente que se suicidó. Y la realidad es que además fue notorio a todos los que estaban allí en Jerusalén. Se hizo el chisme, en pocas palabras. Ya vieron, Judas se suicidó por aquel que habían capturado, ¿no? O sea, todo esto que había sucedido se dio a conocer. Y bueno, pues ese campo que es Acéldama, campo de sangre, ya vimos aquí en Mateo, también se conoce como campo del alfarero. Así que no hay ninguna contradicción en la palabra de Dios. Y tome otro su oficio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el rey David fue traicionado, aquí deseaba que aquel que lo traicionó fuera desolado y que otro tomara el oficio del traicionero. Aquí no era difícil entender, dice un escritor, que el hijo de David, Jesús, quien David muchas veces lo menciona, pues desearía lo mismo. Y bueno, pues esto era un deseo que se notaba de parte de la voluntad de Dios. Y bueno, por esa razón Pedro está aquí citando la escritura. Aquí deciden, ¿saben qué? Necesitamos un reemplazo. ¿Por qué? Porque creo que esa era la manera en que Jesucristo lo hubiera hecho. Necesitamos un reemplazo. Después ahí vamos a Hechos 21 al 23. Dice, sus requisitos aquí son importantes y expuestos, ¿no? Para los que nominaron casi. Ahí es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección.
Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, el que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. O sea, aquí está hablando algo Pedro. Uno se ha hecho testigo con nosotros. Y obviamente que aquí los discípulos sabían y habían entendido lo que la palabra de Dios escrita hasta ese momento decían. Aquí Pedro lo vemos citando los salmos. ¿Cómo es posible que ese pescador de repente empieza a citar la palabra de Dios? Si leemos ahí en el libro de Lucas, en el versículo 24, en el capítulo 44, vemos una escena maravillosa donde dice la palabra de Dios que el Señor mismo les abre el entendimiento. Versículo, estamos entonces en el 24, del 44 al 49, fíjense. Y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y ahí sigue hablando del arrepentimiento y demás. Después ahí en su casa se toman el tiempo de revisarlo, pero aquí el Señor Jesucristo, cuando les dice, ¿saben qué? Es importante que conozcas de lo que estás hablando, de lo que dicen las Escrituras, qué es lo que vas a transmitir, cuáles son esas buenas noticias, cómo se sustentan, cómo se soportan la palabra que yo les he hablado en función de lo que se había dicho. Sí, Jesucristo cuando es cuestionado, bueno, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Y dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. De eso depende toda la ley y los profetas. Entonces, en el amor que había mostrado Jesucristo de ir a morir en una cruz por una bola de gente malagradecida como yo, y que en ese momento muestra el amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Él muere por nosotros en una cruz. Yo creo que aquí los discípulos, y Pedro cuando empieza a hablar estaba, se le estaba siendo quitada ese velo delante de ellos. Y aquí estaban pidiendo sabiduría, aquí tenían que elegir quién iba a sustituir a Judas, ¿no? Y tenía que ser de acuerdo a como Cristo lo hubiera hecho. Yo creo que eso era muy importante. Y bueno, dice ahí, ¿quiénes han estado? Yo creo que entre esos 20 que estaban, de estos 120, pues elijamos alguno. ¿Quién ha estado presente desde que Jesucristo fue bautizado por Juan, cuando esa paloma descendió como paloma en el Espíritu Santo? ¿Y quién de ellos también estuvo en el momento en que Jesucristo fue llevado a las nubes? Era importante que fuesen testigos de esto. Y ahí el problema se les duplica. ¿Por qué? Porque no nada más era uno, ya eran dos. Estaba Barsabás y estaba Matías. Bueno, pues ¿cuál de estos dos elegimos? Uno tiene que ser testigos con nosotros ¿de qué? De la resurrección, obviamente. Y después dice ahí, los discípulos oraron. Del versículo 24 al 26, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron las suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí pareciera algo raro, como que para elegir al siguiente apóstol, en mi tierra decimos como que echaron un volado, bueno, a ver a cuál de estos dos elegimos, águila o sol, de qué lado va a caer la moneda. Y esto pareciera como ilógico, ¿por qué? Porque nunca más, a partir de este hecho, vemos que se vuelvan a echar un volado o que jueguen al chin champú para hacer algo. Sí, o piedra, papel o tijera, a ver quién gana. Pero
ahí en el Antiguo Testamento vemos muchísimos eventos que Dios permite que se hagan así. ¿Cómo se divide la tierra prometida? A través de la suerte. Ok, vamos a ver la suerte. Ok, yo me voy para allá, tú te vas para acá. ¿Cómo tuvieron que saber cuando el barco estaba siendo allá azotado por esas tormentas, cuando estaba Jonás en el barco? Pues se echaron la suerte, si la suerte cayó sobre Jonás. A este es el que nos ha dicho la suerte que tiene que ir al mar, ¿no? Entonces, hay varias situaciones y circunstancias que se dieron de esa manera. Entonces, aquí eso fue una manera notable para los discípulos. Pero antes hubo una cuestión que es muy importante. Dice ahí que ellos estuvieron orando. ¿Qué es lo que haces tú cuando tienes que tomar una decisión importante en tu vida? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Me tendré que ir al norte o me tendré que quedar en mi tierra? ¿Tú tomaste esa parte como los discípulos de orar al Señor y decir, bueno, Señor, ¿será necesario que yo me vaya a Estados Unidos por alguna razón? ¿De qué manera elegiste o escogiste la pareja con quien vives si eres casado? ¿De qué manera elegiste una carrera? Si la elegiste porque pues, te va a dejar mucho dinero, pues esa no fue la mejor elección. Si Dios puso en tu corazón, ¿sabes qué? Yo creo que tienes capacidades para esto. Obviamente no te lo va a decir audiblemente, pero ahí tenemos algo importante, la oración y el sustento de la oración. El día de hoy es la palabra. Los discípulos aquí no tenían todavía las escrituras, no tenían estas cartas y este Nuevo Testamento aún. El día de hoy tú y yo lo tenemos. Tenemos ahí la sabiduría que viene de lo alto, la revelación del Espíritu Santo para indicarnos qué camino tenemos que tomar. Y a veces en estas preguntas que le hacemos al Señor suceden dos cosas. No hay más que, digo yo, de tres sopas. El Señor te dice sí, no, o te dice aguanta, espera. Y a veces el esperar es todo un arte. Esperar en el Señor sobre todo. ¿Por qué? Porque somos impacientes. El día de hoy vivimos en una sociedad de horno de microondas, donde está así en un momento, donde vas al drive-thru y te dan ya tu comida luego, una vez que la pides. Y somos desesperados, tenemos el internet a la mano. A veces esperar en el Señor requiere de una disciplina, y esa disciplina solamente se adquiere cuando entras ahí en tu lugar secreto y le dices, Señor, tengo este problema. Señor, ayúdame a decidir y a tomar la mejor decisión en tu voluntad, porque tú tienes una voluntad perfecta para mi vida. Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal. Los planes que tiene el Señor para sus hijos son perfectos. Y a veces nosotros queremos como hacerle manita de puerco al Señor. Así decimos en mi tierra, que te doblan la mano para que Él haga lo que tú quieres. Si ya sabes lo que quieres hacer, pues ¿para qué le preguntas al Señor? Si vas a hacer lo que quieres. Y una tercera cosa que veo yo, cuando estás esperando de descubrir la voluntad de Dios para tu vida, la Biblia dice que en la multitud de consejeros, o en la multitud de consejo, es donde vas a encontrar la victoria. Yo creo que hay gente que está preparada por el Señor para aconsejarte algo de acuerdo a lo que dice la Escritura. Si tú tal vez no entiendes o no comprendes en ese momento lo que Dios quiere decirte, hay gente con la que puedes acudir, tus líderes espirituales, tus pastores, la gente que está encargada ahí en la iglesia, no sé, algún consejero cristiano, alguien al que sepas que tiene la autoridad de Dios para poderte entregar una respuesta bíblica. Porque no se trata de que te den una opinión como lo hiciera un psicólogo, ¿no? Porque un psicólogo te puede dar una opinión muy, muy de él. Bueno, la psicología dice esto, bueno, pues sí. Pero en este caso, tú como hijo de Dios, lo importante es en buscar la voluntad de Dios.
¿Qué es lo que tiene Dios para tu vida? Y en ese momento los discípulos estaban buscando esta respuesta. Esta respuesta de Dios, estaban orando y dijeron: tú, Señor, conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado. O sea, aquí están orándole al Señor y de repente cae la suerte sobre Matías. Es importante que ores antes de tomar cualquier decisión. Algunos insisten: no, pues esa elección que hicieron de Matías, esa fue incorrecta, no era la voluntad de Dios, porque pues dice la Biblia que las suertes no son de Dios. Espérame. Nosotros no podemos meternos en ese asunto. La realidad es que Matías fue elegido como apóstol, y entonces tú me preguntas, y ahí viene el otro pleito. ¿Y Pablo qué? Pablo fue el que dice la Biblia que entró después como si fuese un abortivo, elegido por el Señor. Ese es el verdadero apóstol. Y bueno, pues ahí la respuesta yo no la tengo el día de hoy. ¿Cuál fue el verdadero apóstol? Pero la realidad es que aquí había uno que, fuese como fuese, estaba sustituyendo a aquel que faltaba. Aquel que faltaba, que era el traicionero, Judas. Y aquí Matías estaba haciendo su parte. La Biblia a lo mejor ya no lo menciona después, pero seguramente Matías estaba siendo contado dentro de estos 12 apóstoles. Aquí no podemos juzgar si echar la suerte no era lo correcto. Tú y yo no podemos dejarnos llevar. No, es que esa no era la manera. Aquí debemos de creer que todas estas cosas Dios las permitió para que eso guiara a la decisión de ellos, que no había de otra manera, no había otra forma de hacerlo. Yo creo que el día de hoy no podemos echar un volado, no podemos echar la moneda para tomar decisiones. El día de hoy tienes la Escritura, el día de hoy tienes la facultad de dirigirte al Padre confiadamente hasta el trono de la gracia en oración. El día de hoy tienes consejeros. Si vas a una iglesia, ¿a quién le pides consejo? Yo creo que es importante que se lo pidas a una persona que sabes que tiene sabiduría en la palabra de Dios, que estudia las Escrituras y que las vive. Eso es importante, porque hay mucha gente que se sabe la Biblia de memoria, pero no lo vive, que te puede decir toda la Biblia de memoria, pero en realidad, pues su vida no es ejemplo de lo que predica. No predican con el ejemplo, como decimos por ahí. Así que dejemos esa discusión de si Matías o no fue realmente el elegido, o si el puesto era de Pablo. Sí, Proverbios 16:33, te voy a decir lo que dice ese proverbio. Proverbio 16:33, fíjate, dice: la suerte se echa en el regazo, pero la decisión es del Señor o de Jehová, como quieras decirle. O sea, tú puedes echar la suerte, tú puedes jugar al chinchampú, pero el que decide a final de cuentas es el Señor. De Matías, obviamente, no sabemos después qué pasó, pero tampoco sabemos qué pasó con Bartolomé, no sabemos qué pasó con Mateo. Bueno, sabemos que fueron asesinados. Sabemos que por predicar el evangelio fueron también torturados, pero muchos de ellos no se hablan tampoco. De Bartolomé, ¿quién sabe? ¿Cuándo te acuerdas de Bartolomé nuevamente? Y ellos fueron de los que estuvieron caminando con Jesucristo. Esta situación, nos puede llevar a discusiones entre nosotros como iglesia, pero yo creo que no es un punto de discusión. 20 años después, o 15, no recuerdo exactamente, viene Pablo, el apóstol de nosotros los gentiles, con todo el poder de Dios, embestido también por el poder del Espíritu Santo y confirmando el mensaje por Jesucristo mismo. Ahí es como dice Pablo ahí en el libro de Corintios. Yo entré nada más así como que abortivo. Si el día de mañana tú quieres comprobar, pues ve los cimientos del cielo cuando estés allá y checa
de esos cimientos, ¿a quién pusieron? ¿Si a Pablo o a Matías? Entonces, tendremos que esperar hasta ese momento. Yo pienso que, mi opinión personal es que Matías sí fue incluido dentro de esto. Sí, ahora, Lucas no era judío, Lucas era griego. Finalmente Lucas hubiera dicho, no, pues sí se incluyó a Pablo. Matías, ay, ese lo destituyeron, ese no. Aquí simplemente te está narrando Lucas lo que ocurrió, lo que sucedió, está dándote la información. Acuérdate, 12 discípulos, ¿por qué? Porque eran 12 tribus de Israel. Eso era importante, había que sustituir a ese que faltaba. Pero Pablo fue encargado de una comisión importantísima también. Llevar a todo el mundo gentil las buenas noticias, el evangelio. Aquí Juan 14, 17. ¿Cuál es la promesa del Espíritu Santo que ellos recibieron? Pues el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, ese que nos va a llevar a toda verdad. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender el día de hoy, que el Espíritu Santo es el que nos lleva a discernir lo que es correcto delante de Dios. Dice aquí, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. O sea, una gente que no conoce de Cristo, una gente que no ha recibido estas buenas noticias, que no ha abierto su corazón al Evangelio, no va a entender muy claramente lo que dice este libro. Pero ustedes sí lo conocen. Aquí les está diciendo, el mundo no puede recibirlo porque no lo ven y le conoce, pero ustedes le conocen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ustedes. Ese es no quiero llamarlo, lo digo con todo temor y temblor. El Espíritu Santo no es una herramienta, pero es un arma poderosa que está con nosotros, es un aliado increíble, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es la promesa que recibieron estos discípulos de parte de Dios, de parte de Jesucristo. El Espíritu de verdad, Él es el que te va a llevar a toda verdad. Y la única manera en que tú puedas encontrar la verdad de Dios es este libro. Este libro que fue revelado ¿por quién? Por el Espíritu Santo mismo. Él te va a guiar a toda verdad. Y bueno, pues aquí estaban dudando, bueno, ¿a cuál vamos a reemplazar? Ahí la realidad es que hay un factor importante. Y ese debe ser un factor que a nosotros como iglesia nos debe de importar el día de hoy. Ellos estaban unidos en oración. El día de hoy encontramos tantas diferencias absurdas dentro de la iglesia, que si hay que levantar las manos, que si hay que hablar así, que si hay que vestirse así. Son diferencias tontas. Yo creo que el día de hoy lo que tenemos que ver en estos momentos que estamos viviendo, ¿cuál es esa investidura que hemos recibido del Espíritu Santo para poder ser testigos como estos que estaban extendiendo la verdad que Jesucristo les había dejado que llevaran a todo el mundo? Conocerán la verdad. ¿Por qué? Porque esa verdad los va a hacer libres. ¿Cómo puedes conocer la voluntad de Dios? Ellos estaban tratando de hacer la voluntad de Dios orando, y no nada más orando, sino también obedeciendo. Allí en Primera de Tesalonicenses, lo que estábamos diciendo en 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, que tú y yo crezcamos cada día en santidad. Y una vez que conocemos la voluntad de Dios, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque te revela su voluntad. Estos 120, más de 120 tal vez, ellos estaban unánimes. ¿Unánimes en quién? En Cristo. Cristo les había dado ese mismo espíritu, ese mismo poder, ese mismo pensamiento, ese mismo objetivo. Vayan por el mundo, prediquen las buenas noticias a toda criatura. Eso es importante para que tú y yo conozcamos la voluntad de Dios. Orar, estar de acuerdo con otros que se junten contigo a orar. Esa es una manera
clara de poder entender la voluntad de Dios. En tu casa, únete con tus hermanos, con tu esposa, con tu esposo, con tu mamá, con tus hijos, con tu iglesia, con tus hermanos de la iglesia. Estar unánimes. Y lo más importante, obedece la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios con ansia. Que la palabra de Dios te revele perfectamente qué es lo que tiene para ti y para cada uno de nosotros. Cuando la gente llega a nosotros por algún consejo, con algún problema que tienen, la primera parte donde patinan es cuando le decimos, ¿cómo está tu relación con Dios? Silencio sepulcral. ¿Cómo está tu relación con Dios el día de hoy? ¿Está realmente de acuerdo a la voluntad de Dios? Y yo también me hago esa pregunta, ¿cómo está mi relación con Dios ahorita? ¿Realmente estoy obedeciéndole? ¿Realmente estoy haciendo lo que Él me dice que yo haga? Ora. Y orar no significa que hagas la lista de Navidad para Santa Claus. Y yo quiero y yo necesito, no. Sino que entres realmente a ese lugar en donde el Señor tiene que hablar a nuestros corazones. Ahí es donde vamos a encontrar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Y sabes de qué otra manera? Permanezcamos en la palabra de Dios. Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Escucha las palabras de Jesucristo, permanece en su palabra, permanezcamos en su palabra. El día de hoy hay tantos caminos, ese famoso dicho que escuchaban ahora con una persona que es cristiana, por cierto, hizo una especie de poema donde hablaba y decía, es que antes decían que todo camino lleva a Roma, hoy nos damos cuenta que esos caminos están cerrados con todo esto que está sucediendo. Es cierto, no todos los caminos te llevan a Roma, no todos los caminos te llevan a Dios, no todos los caminos te llevan al cielo. Solo hay un camino y ese se llama Jesucristo. Ese es el que queremos compartirte el día de hoy. Que tú le busques, que tú le permitas entrar en tu vida, entrar en tu corazón y que seas rescatado. Así como muchos de nosotros fuimos rescatados, que íbamos sin rumbo en esta vida, que íbamos buscando 1000 caminos. Pero hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Esa es la realidad. Y yo creo que el día de hoy es el tiempo en que le pidas al Señor, Señor, revélame tu verdad. Y que le des la oportunidad a Dios de hablarte al corazón. Que le des la oportunidad de recibirte en el hogar. Que Él te pueda decir el día de hoy, bienvenido a casa. ¿Te había esperado con tanto anhelo? Ahí en donde estás, tú debes de hacer esta oración a Él y decirle, Señor, hoy me arrepiento de la vida pasada, de todo lo que había yo hecho y la había regado, Señor, hoy me arrepiento de ella. Hoy quiero que seas tú mi dirección, mi brújula. Hoy quiero que seas tú mi ancla, Señor, porque los vientos están muy fuertes. Y si tú no me pones piso firme, no sé a dónde me voy a ir. Aquí hemos visto tornados como arrancan casas por completo. Yo estoy seguro que con Cristo pueden venir los tornados más fuertes que tú quieras. Pero Cristo va a estar ahí para resguardarte, para tomarte de la mano, para protegerte, para guiarte a un puerto seguro. Vamos a orar, chicos. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu palabra. El día de hoy queremos agradecerte, Padre, porque tú eres un Dios perfecto que está permitiendo todo esto porque algo quieres hablarnos al corazón, Señor. Hoy quiero agradecerte porque tú eres un Dios de amor. Yo te pido por cada una de las personas que escuchen este mensaje que pues la iglesia cuando empezaba tuvo sus aciertos y tuvo sus fallas, pero siempre estaban confiados en que tú los ibas a guiar, Señor. Y esa es la misma confianza que tenemos el día de hoy, que tú nos vas a guiar
a toda verdad. Gracias, Padre. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, obedeciendo es importante. Obedeciendo ¿qué? Su palabra. Estar unidos en oración. Estar permaneciendo en su palabra. Y sobre todo, confiar en el Señor. Aquí el tema no era si escogían a Pablo o a Matías o al otro. Aquí el tema era que Dios tiene una buena voluntad para todos nosotros. Descansa en Dios, descansa en el Señor, porque Él es un Dios todopoderoso que todo lo sabe y un Dios soberano. Te esperamos. Y recuerda, este próximo, más bien hoy, en la noche, vamos a tener un tiempo de unirnos a través de Zoom, la plataforma Zoom, para llevar a cabo la Santa Cena. Una ordenanza que nos dijo el Señor, ¿sabes qué? Celebren este tiempo, recuérdenme de esta manera con la Santa Cena. Vamos a partir el pan, vamos a tomar el vino y bueno, pues a través de la Santa Cena podemos recordar el sacrificio de Cristo unidos hasta que Él regrese, que es muy pronto. Así que no te olvides, hoy, ¿a qué hora quedamos? 6 de la tarde, a las 6 de la tarde. Que Dios te bendiga y nos vemos por aquí, en Semilla de Mostaza, Carolina del Norte. Bendiciones.